Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta primera sesión de los jueves historiográficos. El día de hoy vamos a dar la exposición sobre la América Latina desde la perspectiva de la obra de Eric Hobsbawm. Nos acompañan primero el doctor Pablo Drinot, que luego pasaré a presentarlo, pero por ahora le doy la palabra a la doctora Claudia Rosas, coordinadora de la especialidad de Historia. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a nuestro invitado, Pablo Drinot, que nos acompaña en la mesa, y al público asistente que ha respondido con gran interés y entusiasmo a esta convocatoria. La especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC, junto con Estudios Generales Letras y sus respectivos centros federados, así como la maestría en Historia de la Escuela de Posgrado, organizan este primer jueves historiográfico. Les quería explicar un poco este segundo año de los jueves historiográficos. Consisten en la realización de una serie de conferencias o mesas sobre historiografía contemporánea, tanto peruana como mundial. Estas charlas se realizan durante los jueves culturales, día en que regularmente se llevan a cabo actividades culturales en la PUC, o algún día de la semana, se llaman jueves, pero a veces no necesariamente son los jueves, ahora sí ha coincidido, y se llevan a cabo en la sala de grados de la Facultad de Letras o los auditorios de Humanidades o como ahora la sala de conferencias de Estudios Generales Letras. En cada oportunidad se ha contado con uno o varios especialistas que exponen un balance historiográfico sobre diversos temas, métodos y nuevos enfoques en la disciplina histórica. Acá está presente uno de los que ha participado, el doctor Nelson Manrique, y estos jueves empezaron el año pasado. Hemos tenido mesas sobre racismo y etnicidad, sobre las consecuencias económicas de la independencia, acerca del tiempo en la historia, acerca de la función social de la historia. Los jueves historiográficos fue una iniciativa estudiantil propuesta por los estudiantes Juan Lang y Marcos Alarcón, que se acercaron a mí cuando asumí la coordinación de la especialidad para complementar, ampliar o profundizar el conocimiento de los estudiantes de la especialidad de Historia acerca de temas relacionados con las nuevas tendencias de investigación histórica, con problemas de debate historiográfico, para que los estudiantes puedan contar con un saber actualizado sobre el desarrollo de la historiografía contemporánea. Y también con esto invitamos al público de fuera, público interesado de otras universidades amigas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Villarreal y diversas instituciones que también participan de estas convocatorias. Y esta vez hemos sumado también a la maestría en Historia de la Escuela de Posgrado como una suerte de recuerdo al que fue su coordinador, el padre Jeffrey Kleiber, quien lamentablemente falleció hace alrededor de un mes y que estaba preocupado también por este tipo de temáticas y quien participó activamente en el proceso de revisión curricular de la especialidad. Estas actividades que hemos realizado han acompañado precisamente la revisión curricular en la especialidad de Historia, que ha culminado con un nuevo plan de estudios. Y les comento esto porque los estudiantes han participado activamente en este proceso de revisión, discusión y reflexión sobre la historia. También estas conferencias están dirigidas a los estudiantes de Estudios Generales Letras, porque se encuentran iniciando la vida académica en la etapa inicial de formación universitaria
donde están formados con una visión multidisciplinaria y humanística que busca estudiar al ser humano en sus múltiples dimensiones, y una de ellas, y fundamental e importante, es la historia. Entonces también queremos que este tipo de debates, reflexiones, involucre a los estudiantes de los primeros años de formación, que van incorporando elementos básicos en su formación profesional, donde, como les decía, la historia es un elemento muy importante, ¿no? Tener un razonamiento, un pensamiento histórico, ¿no? ¿Por qué la historiografía? En realidad la historiografía es un campo que lamentablemente no ha merecido en nuestro país el interés suficiente por parte de estudiosos, estudiantes. Se investiga poco sobre historiografía, se publica poco sobre historiografía y creemos que no es suficiente, ¿no? Sin embargo, gracias a una serie de iniciativas como los coloquios de estudiantes de historia estos jueves y otras iniciativas también desarrolladas por los docentes, se está tratando de cubrir este tipo de necesidades. ¿Por qué? Porque necesitamos reflexionar sobre las bases de nuestra disciplina, sobre los métodos utilizados, sobre las fuentes disponibles, pero desde una perspectiva internacional, desde una perspectiva actualizada, contemporánea, que nos brinde una visión más profunda de nuestro quehacer. Y en ese sentido, la presencia de amigos como Paulo Drinot, un historiador que desde Inglaterra está investigando, publicando, trabajando intensamente sobre problemáticas de gran interés, realmente es muy bien saludada y le agradecemos muchísimo poder que pueda colaborar con nosotros en este proceso de combatir por la historia, ¿no? Porque finalmente un poco todos estamos en eso. Y además empezar este segundo año con una conferencia sobre la América Latina de Eric Hobsbawm, uno de los más grandes historiadores del siglo XX. Es muy alentador, muy inspirador, porque realmente es uno de los historiadores que leemos desde estudios generales, letras, en la especialidad, en otras facultades, y que ha tenido un aporte muy relevante. Además, Paulo nos está trayendo novedades. La ponencia que va a presentar ahora es una ponencia que va a presentar en inglés, en Inglaterra, en un congreso enorme. Ya nos contará sobre el aporte y la obra de Eric Hobsbawm a la historiografía. O sea que nos está trayendo las novedades. Para terminar, quería agradecer, antes de la presentación que va a hacer Javier Aguilar, estudiante de la especialidad de Historia, presidente del Centro Federado de Estudiantes de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Quería agradecer a todos los alumnos que participan activamente en esta iniciativa, como Juan Lang, repito nuevamente, Guillermo Palma, que también nos acompaña, y todo el resto que como público siempre nos está siguiendo. Además, una buena noticia es que el video se va a colgar en Videos PUC, entonces podemos utilizarlo como fuente para la historia. Entonces, con todo esto, vamos a inaugurar los jueves historiográficos de la PUC. Sí, Javier. Muy bien, antes de pasar a la charla del profesor Drinot, voy a dar un breve resumen de su hoja de vida, ¿no? Paulo Drinot estudió Historia Económica en The London School of Economics y realizó el doctorado en Historia Moderna en la Universidad de Oxford, bajo la asesoría del legendario Alan Knight. Actualmente es profesor de Historia Latinoamericana en el Institute of the Americas y el University College of London, en donde dicta los cursos The Making of Modern Latin America, History, Politics and Society, From Silver to Cocaine, Commodities in the History of Latin America,
Histories of Exclusion, Race and Ethnicity in Latin America y Researching the Americas, Latin America and the Caribbean. Entre sus principales publicaciones figuran The Allure of Labor, Workers, Race and the Making of the Peruvian State, publicado en 2011, Chess Troubles, The Making of the Revolutionary in 1950s Latin America, publicado en 2010, Historiografía, Identidad historiográfica y Conciencia histórica en el Perú, publicado en 2006, Más allá de la dominación y la resistencia, Estudios de historia peruana, siglos XVI al XX, publicado en 2005, y su próxima publicación se titula The Great Depression in Latin America, en coedición con Alan Knight. Asimismo, ha publicado múltiples artículos en revistas especializadas, y los cuales la mayoría puede encontrar y descargar de forma gratuita en su blog, por lo cual estamos que ser muy agradecidos. Y sin más, le dejo con Pablo Dinot. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Claudia, Javier. Gracias especialmente a Juan Antonio por coordinar todo esto. Quería empezar con una nota personal. Aquí, como ven esta foto, hace un año más o menos, cuando estaba leyendo un periódico, me enteré que habían enterrado a Hobsbawm en el cementerio de Highgate, en el norte de Londres. Entonces fui a visitar la tumba y, bueno, en ese entonces estaba todavía esta lápida media precaria, ¿no? Ahora ya la han reemplazado. Ahí estoy con mi hijo. Hobsbawm está enterrado en una sección del cementerio donde están varios izquierdistas famosos, y de hecho el más famoso de todos quizá Carlos Marx. Y hay un camino aquí delante, y del otro lado del camino está la tumba de Hobsbawm. Entonces me los imagino en la noche conversando, ¿no? Hobsbawm con Marx. Y bueno, la última parte de la anécdota es que cuando fui, mi hijo, que en ese entonces tenía 3 años, cuando vio la tumba de Marx, me dijo: papá, es un gigante. Y como saben, los niños son muy sabios, ¿no? Y bueno, lo mismo podemos decir de Hobsbawm, ¿no? Hobsbawm es otro gigante. Bien, empiezo con una cita. En la década de 1960 me volví un adepto de América Latina, escribe Hobsbawm en su autobiografía Interesting Times, Años Interesantes en castellano. Pero añade: sin embargo, nunca intenté ser ni me consideré un latinoamericanista. Como el biólogo Darwin, la revelación de América Latina no fue para mí regional, sino general. Era un laboratorio del cambio histórico, algo distinto de lo que uno podría esperar, un continente creado para socavar las verdades convencionales. Inevitablemente cambió mi perspectiva sobre el mundo. Fin de cita. En esta ponencia voy a examinar cómo Hobsbawm aborda la historia de América Latina en el contexto de su tetralogía La Era de, también conocida en inglés como The Making of the Modern World, que consiste en 4 libros: La Era de la Revolución, La Era del Capital, La Era del Imperio y La Era de las Catástrofes, o de los extremos en inglés. Sabemos que Hobsbawm tenía fuertes vínculos con América Latina, viajó mucho por la región, conocía a varios de sus líderes políticos y culturales, particularmente a los de izquierda. Vivió en la región un tiempo breve y escribió algunos artículos académicos sobre América Latina, en particular sobre Perú y Colombia. Pero me pregunto, ¿qué papel cumple América Latina en su historia del mundo? ¿De qué manera, si de alguna, América Latina le permitió a Hobsbawm, como él lo pone, socavar las historias convencionales? ¿Hasta qué punto es posible discernir en estos 4 volúmenes de qué manera la historia de América Latina cambió la perspectiva de Hobsbawm sobre la historia del resto del mundo? Contrariamente a lo que uno podría esperar, dada la importancia que Hobsbawm asigna en su autobiografía a América Latina, en su comprensión de la historia del mundo y dados sus fuertes vínculos con la región, América Latina figura muy poco en estos cuatro libros. Con la excepción de La Era de las Catástrofes, los otros volúmenes contienen muy pocas referencias a la historia de la región.
Y sin embargo, es evidente que Hobsbawm sí se torna a la historia de América Latina de manera breve y no siempre satisfactoria desde el punto de vista del historiador latinoamericanista para abordar una serie de temas claves en la historia del mundo desde el siglo XVIII. Estos temas incluyen, entre otros, el crecimiento e integración de la economía mundial en el siglo XVIII y XIX, el surgimiento del nacionalismo, el imperialismo y el neocolonialismo en el siglo XIX, el surgimiento del comunismo y del fascismo en el siglo XX y la creación del tercer mundo y del paradigma del desarrollo en esa misma, también en el siglo XX. Sin duda, Hobsbawm también se enfoca en la historia de otras regiones del mundo como África, India y China al tratar estos temas. Sin embargo, está claro que América Latina, en particular en la era de las catástrofes, representa para Hobsbawm un caso especialmente útil para explorar cómo procesos históricos con los que tenía mucha familiaridad, en tanto que historiador de Europa, se perfilaron en otros contextos geográficos. Antes de enfocarme en la tetralogía, creo necesario revisar brevemente la relación que tuvo Hobsbawm con América Latina y su experiencia personal de la región. Como es sabido, la relación de Hobsbawm con América Latina no era únicamente intelectual, también lo era personal. Dedica varias páginas de su autobiografía a sus viajes en la región, a la gente que conoció y a las amistades que estableció a partir de la década de 1960 con latinoamericanos, muchos de ellos muy famosos. Sin embargo, América Latina y en particular Chile estuvo presente en la vida de Hobsbawm mucho antes que la década de 1960, ya que fue a dicho país donde emigró su tío, Sidney Hobsbawm, en 1939, llevándose a Nancy, la hermana de Hobsbawm, y Peter, su primo. Sin embargo, para Hobsbawm, como para la mayoría de los intelectuales británicos de su generación, fue la Revolución Cubana el proceso histórico que causó su interés intelectual por la región. Dice en su autobiografía: Fidel Castro motivó el desarrollo sistemático de los estudios latinoamericanos en Gran Bretaña a comienzos de la década de 1960. Fin de cita. La Revolución Cubana alertó al gobierno del Reino Unido y a sus autoridades educativas sobre el hecho que el conocimiento de América Latina en el país era mínimo. Una comisión parlamentaria fue creada en 1962 para estudiar la oferta educativa sobre América Latina. Su informe, publicado en 1965, condujo a la creación de 5 institutos de estudios de América Latina en Londres, Oxford, Cambridge, Liverpool y Glasgow. Y fue en estos institutos donde se formó la mayoría de los estudiosos británicos de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, y algunos latinoamericanos también. Como Hobsbawm explica en su autobiografía, fue por primera vez a América Latina en 1962, financiado por la Fundación Rockefeller, y el recorrido que hizo, hay que asumir cómodamente, ya que voló en primera clase, lo llevó a Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Colombia. Volvería varias veces a la región y, de hecho, América Latina fue la región del mundo donde pasó más tiempo fuera del Reino Unido. Cito: probablemente el periodo ininterrumpido más largo que he pasado fuera del Reino Unido desde 1933 son los 6 meses que pasé con mi familia enseñando, investigando y escribiendo desde México hasta Perú en el año 1971. Fin de cita. Hobsbawm era una celebridad en América Latina. Según el historiador de Brasil, Leslie Bethel, en el Festival Literario de Paraty, cerca de Río de Janeiro, Hobsbawm, cito, fue recibido como una estrella de rock, con las chicas en la calle gritando: Eric, Eric, dame un beso. Fin de cita. Hobsbawm se codió con las figuras políticas y culturales de la región. Menciona varios en su autobiografía, como el poeta Pablo Neruda de Chile, el gran arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, el historiador peruano Pablo Macera, el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz y el expresidente chileno Salvador Allende. La fama de Hobsbawm en América Latina se constata por el hecho de que cuando visitó por primera vez Chile, cito, almorcé en la casa de Allende. Un privilegio es de sospechar del que no gozaron la mayoría de los historiadores que visitaron Chile a principios de la década de 1970.
El tiempo que pasó Hobsbawm en América Latina fue productivo. Viajó a América Latina en 1962, dice en su autobiografía, cito, con el fin de investigar el tema de mi reciente libro, Rebeldes Primitivos, en un continente en el que se podría esperar desempeñaría un papel más prominente en la historia contemporánea que en la Europa del siglo XX. Fin de cita. Como es sabido, Hobsbawm escribió una serie de artículos sobre América Latina, entre ellos un artículo sobre la situación revolucionaria en Colombia, ese es el título, publicado en 1963, un estudio sobre la movilización campesina en la Convención en Perú, publicado en el primer número del Journal of Latin American Studies en 1969. Una publicidad, soy el editor de esta revista ahora, o sea que si quieren publicar, por favor envíennos sus artículos. Y un artículo posterior publicado en la prestigiosa revista Past and Present en 1964 sobre el mismo tema, pero centrándose en la Sierra Central de Perú. Hobsbawm discute brevemente o diserta brevemente sobre estos estudios en su autobiografía y concluye: ¿cómo no explorar este planeta desconocido, pero históricamente familiar? Como esta frase sugiere, Hobsbawm utiliza su autobiografía para reflexionar sobre el tiempo que pasó en América Latina y las publicaciones resultantes de su estadía en la región, pero también la utiliza para localizar América Latina históricamente e historiográficamente. América Latina, Hobsbawm sugiere, cito, era un sueño para los historiadores comparativos. Esto se debía al hecho de que la región era familiar y accesible mentalmente, cito, como las fresas salvajes detrás de Machu Picchu, fin de cita, pero a la vez era diferente de Europa. Los argentinos, por ejemplo, sugiere él, cito, son italianos alimentados por 2 o 3 generaciones con enormes pedazos de carne de res, fin de cita. Asimismo, los valores locales, criollos, el honor machista, la vergüenza, el coraje, la lealtad a los amigos, eran familiares en Europa y para los europeos, al igual que las instituciones de la región, la Iglesia Católica, el sistema colonial español, las ideologías del siglo XIX como el socialismo utópico y la religión de la humanidad de Auguste Comte. Fue este carácter familiar, pero diferente de América Latina, lo que para Hobsbawm hacía de la región un caso tan útil para la investigación histórica, ya que procesos similares a los que se habían dado en Europa habían seguido un curso diferente en América Latina. La región era para Hobsbawm un laboratorio histórico. Esta idea aparece muy claramente en un párrafo de su autobiografía que vale la pena citar in extenso. América Latina ofrece lo que las especulaciones contrafácticas nunca pueden hacer, es decir, una verdadera gama de resultados alternativos a situaciones históricas. Caudillos derechistas que se convierten en la inspiración de los movimientos obreros, Argentina, Brasil. Ideólogos fascistas que se unen con un sindicato de mineros de izquierda para hacer una revolución que da tierra a los campesinos, Bolivia. El único estado en el mundo que ha abolido su ejército, Costa Rica. Un estado de partido único de notoria corrupción, cuyo partido de la Revolución Institucional recluta a su personal de manera sistemática entre los estudiantes universitarios más revolucionarios, México. Una región donde los inmigrantes de primera generación procedentes del tercer mundo pueden llegar a ser presidentes y donde árabes, turcos, tienden a tener más éxito que los judíos. Fin de cita. Todos estos ejemplos son claramente resultados alternativos a una norma o normatividad europea. Señalan cómo, en última instancia, Hobsbawm considera la historia de lo que a veces se llama el resto del mundo desde una perspectiva europea, quizás incluso eurocéntrica. Hobsbawm era, al fin y al cabo, un historiador de Europa antes que nada. América Latina aparece en la primera página del capítulo 1 de la Era de la Revolución, en una sección que versa sobre el mundo conocido de la década de 1780. Cito, el tamaño y la altura de las cordilleras de Europa eran conocidos con cierta precisión. Los de algunas partes de América Latina a grandes rasgos. Los de Asia casi nada, los de África nada en absoluto. Fin de cita.
Sin embargo, a pesar de esta referencia temprana, que sugiere un grado de proximidad entre América Latina y Europa en relación con otras partes del mundo, en general América Latina casi no figura en la era de la Revolución. El volumen fue publicado el mismo año en que Hobsbawm visitó la región por primera vez, lo que puede explicar en parte la escasez de cobertura que recibe. Su interés en la región tal vez todavía no se había formado. El ensayo bibliográfico, al final del volumen, nos da algunas pistas sobre lo que Hobsbawm leyó sobre América Latina, o más bien sugiere, aunque esto es poco probable, que se basó en no más de un par de fuentes. Hobsbawm cita el libro de C.L.R. James, Los Jacobinos Negros, pero solo dice de este que describe la Revolución Haitiana. El único libro en el ensayo bibliográfico con América Latina en el título es el de Vicens Vives, Historia de España y América Latina, publicado en 1959. América Latina aparece brevemente en las primeras 100 páginas de la era de la Revolución como una región exportadora de recursos minerales, cito, producidos por indios que eran siervos prácticamente, fin de cita, y que se encuentra en la zona esclavista de plantación donde se producen cultivos de exportación como el azúcar, el tabaco y el café. Algunos cultivos, en particular el maíz y la papa, anota Hobsbawm, tuvieron acogida en Europa, convirtiéndose en productos básicos de consumo. América Latina también figura brevemente como un destino para las mercancías británicas después de las guerras de independencia, cuando, según Hobsbawm, cito, la región se convirtió en una dependencia económica casi total de Gran Bretaña, fin de cita. La Revolución Haitiana recibe una breve mención, pero Hobsbawm la presenta como el resultado de las medidas radicales de los jacobinos en Francia, sin prestar mucha atención al papel que cumplieron los haitianos en el proceso revolucionario. Hobsbawm dedica poco más de 2 párrafos en todo el volumen, que no olvidemos, se llama La Era de la Revolución, a las guerras de independencia en América Latina. En primer lugar, en el capítulo Revoluciones, describe el movimiento de liberación en América Latina como esencialmente derivado de procesos iniciados en Europa. Cito, la Revolución Española de 1820 revivió el movimiento de liberación en América Latina, que había sido derrotado después de un esfuerzo inicial ocasionado por la conquista napoleónica de España en 1808 y se redujo a unos pocos refugiados y bandas remotos. Fin de cita. En otras palabras, tanto el proceso iniciado en 1808 como el proceso iniciado en 1820, según Hobsbawm, eran reacciones a los acontecimientos en Europa. Más adelante, en el capítulo sobre el nacionalismo, Hobsbawm vuelve brevemente, de nuevo en un párrafo, a las guerras de independencia, con el fin de justificar su afirmación de que fuera de Europa es difícil hablar de nacionalismo. Retrata lo que él aquí llama las revoluciones de América Latina, como, cito, el trabajo de pequeños grupos de patricios, soldados y évolués afrancesados, dejando pasiva a la población blanca, pobre y católica e indiferentes u hostiles a los indios. Fin de cita. Él ve alguna participación agraria e indígena popular en el proceso mexicano y la entiende como algo importante para la historia posterior de ese país. Pero en general su veredicto es negativo. Cito, incluso entre la pequeña capa de los latinoamericanos políticamente decisivos, sería anacrónico en nuestro periodo hablar de algo más que de un embrión de conciencia nacional en Colombia, Venezuela, Ecuador, etc. Fin de cita. Más allá de esta discusión sobre las guerras de independencia, Hobsbawm dedica no más de un par de frases adicionales a la región. En su discusión sobre los movimientos revolucionarios del periodo 1830-1848, describe brevemente a América Latina como un ejemplo de una región en la que, como en Estados Unidos, los radicales no estaban dispuestos a correr el riesgo de una revolución social con el fin de subvertir el status quo. En América Latina, según Hobsbawm, cito, nadie en la política, salvo quizás en México, soñaba con la movilización de los indígenas, de los esclavos negros o incluso de las razas mixtas para cualquier propósito. Fin de cita. Por el contrario, si la estructura social de América Latina le impidió emular los procesos revolucionarios sociales en Europa, sí siguió el precedente europeo, o en todo caso el precedente británico, al abrazar al liberalismo.
Hobsbawm identifica la aceptación de la doctrina liberal en la introducción de políticas liberales de tierras que socavaron la tenencia colectiva y comunitaria de la tierra en América Latina. Añade, sin embargo, que en general la liberalización de la tenencia de la tierra fue artificial, ese es el término que usa. También diagnostica el avance del liberalismo, esta vez de manera más positiva, en la creación de cátedras de economía política, siguiendo la tradición de Adam Smith y David Ricardo, en universidades de Brasil, Argentina y Cuba. La Era del Capital se publicó en 1975, por lo tanto, no solo después del primer viaje de Hobsbawm a América Latina en 1962, sino también después de su relativamente larga estancia ahí, unos 6 meses, en 1971. Sin embargo, al igual que en la Era de la Revolución, la Era del Capital tiene relativamente poco que decir sobre América Latina. Con la excepción de una media docena de párrafos, las referencias a la región son escasas. América Latina solo recibe una atención sostenida en el capítulo titulado Perdedores, que considera a las víctimas, término de Hobsbawm, de la aparición del mundo burgués. Hobsbawm presenta a América Latina como una región del mundo mestiza, católica y básicamente agrícola, habitada en su mayoría por, cito, campesinos de varios colores. Estos campesinos, según Hobsbawm, fueron gobernados por terratenientes y hombres armados o caudillos, los que se vieron fortalecidos por el proceso de independencia. Quizá aquí está usando el trabajo de Alperín Dongui, pero no lo cita, no sabemos. Como resultado, los estados latinoamericanos nacieron débiles. Las relaciones de la región con el resto del mundo fueron en gran medida controladas por comerciantes extranjeros, especialmente británicos. Aunque la región comenzó a producir materias primas para la exportación, como el guano en el Perú, el verdadero despegue en la producción de mercancías de exportación vendría después de la década de 1870. En general, el desarrollo de la región, según Hobsbawm, se vio frenado por, cito, una formidable combinación de inercia nativa, representada por un campesinado tradicionalista, anticuados terratenientes y sobre todo por la Iglesia. Fin de cita. Aunque las ideas ilustradas como el liberalismo y el positivismo de Comte circularon en la región y tuvieron cierto impacto en los patrones de tenencia de la tierra comunal, la situación cambió poco. Cito, el intento de transformar la sociedad mediante la modernización institucional impuesta por el poder político falló, esencialmente porque no pudo ser respaldado por la independencia económica. Y aquí vemos aparecer un poco la temática de la teoría de la dependencia, ¿no? El ensayo bibliográfico y las referencias en el volumen nos dan algunas pistas sobre los estudios en los que se basó Hobsbawm para llegar a esta conclusión pesimista o negativa sobre el impacto de la era del capital en América Latina. El ensayo bibliográfico solo hace referencia a un libro de Louis Hanke, publicado en 1966. Por el contrario, las notas al pie de página incluyen referencias a un par de publicaciones del historiador francés de México, Jean Meyer, al libro clásico de Heraclio Bonilla, y está en español en el libro sobre el guano, publicado en 1974, artículos sobre la esclavitud en Brasil y en Cuba, escritos por Herbert Klein y Sidney Mintz, a un artículo publicado en la revista Past and Present por Verena Martínez Alier sobre el matrimonio en Cuba en el siglo XIX, y finalmente a un artículo del historiador uruguayo de las ideas, Arturo Ardao, sobre el positivismo en América Latina. Como esto sugiere, a diferencia de 1962, cuando apareció la Era de la Revolución, en 1975, el año de la publicación de la Era del Capital, Hobsbawm tenía a su alcance una gama mucho más amplia de estudios escritos por historiadores profesionales y publicados en revistas de historia de mucho prestigio, e incluso, como en el caso de Bonilla, libros publicados en América Latina. La visión generalmente negativa de Hobsbawm sobre este periodo de la historia de América Latina corresponde a los enfoques dominantes de los historiadores de la época. La influencia de la teoría de la dependencia en este volumen de la tetralogía es evidente. En la Era del Imperio, libro publicado en 1987, América Latina nuevamente aparece fugazmente. Se trata, como en la Era del Capital, de un destino para la inversión extranjera. Del mismo modo, la región aparece de nuevo como
exportadora de materias primas, una especialización que genera mucha vulnerabilidad, como queda demostrado ampliamente en el contexto de la Gran Depresión de la década de 1930. Continuando con un tema presente en el volumen anterior de la tetralogía, Hobsbawm interpreta esta vulnerabilidad como una expresión del carácter dependiente de la región, el que si bien es negativo para la región, sí beneficia a las élites. Al considerar el enfoque principal del volumen, la formación de los imperios coloniales y el proceso mediante el cual gran parte del mundo fue dividido por las potencias europeas y por el Japón, Hobsbawm reconoce que América, en general, fue la única región importante, cito, que se mantuvo sustancialmente al margen de este proceso de partición, fin de cita. Pero el carácter soberano de las repúblicas latinoamericanas es, según Hobsbawm, bastante dudoso. Cito, se entiende perfectamente que económicamente los países de América Latina eran dependencias del mundo desarrollado, fin de cita. Sin embargo, a pesar de que reconoce la trayectoria diferente de América Latina en la era del imperio, la Revolución Mexicana, el único proceso histórico latinoamericano que recibe una atención sostenida en el libro, le dedica 4 páginas, es interpretada dentro de un marco analítico marcado por el neocolonialismo. El significado de la revolución, Hobsbawm señala, se debe al hecho de que, cito, nació directamente de las contradicciones dentro del mundo de los imperios y porque fue la primera de las grandes revoluciones en el mundo colonial y dependiente en la que las masas trabajadoras jugaron un papel importante. Fin de cita. De hecho, Hobsbawm presenta la Revolución Mexicana como un ejemplo de la vulnerabilidad del proyecto imperial. Cito, el lugar donde el imperialismo estaba en su punto más vulnerable fue en la zona gris del imperio informal, en lo que después de la Segunda Guerra Mundial se llamó neocolonialismo. Fin de cita. Quizás inevitablemente Hobsbawm hace hincapié en, y tal vez incluso exagera, el papel de los Estados Unidos en el resultado de la revolución, con especial atención a la creciente impopularidad de Porfirio Díaz al norte de la frontera, como consecuencia de los intentos del dictador mexicano de, cito, mantener independiente a su país, enfrentando a capitales europeos con capitales de América del Norte. Fin de cita. Tal como demuestran las notas al pie de página y el ensayo bibliográfico, en la elaboración de este breve resumen de la Revolución Mexicana, Hobsbawm se basó en el trabajo de dos de los historiadores más influyentes del México revolucionario, Friedrich Katz y John Womack, este último autor de un brillante estudio sobre Emiliano Zapata, y Katz, más tarde en su vida, escribió un brillante estudio sobre Pancho Villa. Los argumentos de Womack respecto a las fuerzas regionales y populares que dieron forma a la revolución están muy presentes en el texto de Hobsbawm. El último volumen de la tetralogía, La Era de las Catástrofes, como habrán visto, los libros son todos de ediciones distintas, ¿no? Porque se ha publicado muchísimas veces. Probablemente es uno de los libros de historia que más ediciones tiene, ¿no? El último volumen de la tetralogía, La Era de las Catástrofes, presenta la reflexión más extensa del historiador sobre la historia de América Latina. Su análisis se enmarca en gran medida en una consideración más amplia de, por un lado, el surgimiento del Tercer Mundo como una categoría geográfica que contiene América Latina, y por otro, de la política revolucionaria como un proceso histórico en el que América Latina tiene un papel clave. Hobsbawm presta bastante atención al surgimiento de la izquierda en la región en el contexto de la Gran Depresión. Sugiere que el impacto económico de la depresión en la región no fue tan dramático como, cito, los cataclismas económicos de la década de 1980. Fin de cita. Sin embargo, el impacto político de la Gran Depresión fue más decisivo. En casi todos los países, la crisis dio lugar a un cambio de régimen, aunque la dirección del cambio varió. Algunos regímenes, como Argentina, se pasaron a la derecha, pero Hobsbawm afirma la mayoría pasaron a la izquierda, aunque sea brevemente. Este fue el caso de Chile, donde la dictadura de Carlos Ibáñez fue reemplazada brevemente por la República Socialista de, cito, el espléndidamente nombrado coronel Marmaduke Grove,
y más tarde por un frente popular como los de Europa, son las palabras de Hobsbawm. En Brasil, Getúlio Vargas estableció un régimen que Hobsbawm considera mejor descrito como nacionalista populista. Percibe al APRA en el Perú como representativo de un giro del país mucho más claramente a la izquierda, al tiempo que reconoce su incapacidad para llegar al poder. El ascenso de los liberales en Colombia y el establecimiento de 30 años de gobierno iniciado por, cito, un presidente reformista muy influido por el New Deal de Roosevelt, es descrito de manera similar, como aún más claramente a la izquierda, ¿no? Se refiere al gobierno de López Pumarejo. Por último, Hobsbawm describe la caída del régimen de Machado en Cuba como un cambio radical. Hobsbawm también dedica algunos párrafos a la influencia fascista europea en la región, que él detecta en Colombia en la persona de Jorge Eliezer Gaitán y en Argentina con Juan Domingo Perón, así como en el Estado Novo de Getúlio Vargas. Explica la influencia del fascismo en la región como resultado de una combinación de factores. En primer lugar, el surgimiento de lo que él llama el antiimperialismo anti-yanqui, que ve como una respuesta a las políticas económicas y militares de Estados Unidos para la región. En segundo lugar, a la cada vez menor influencia de los Estados Unidos, un país debilitado por los efectos devastadores de la Gran Depresión. Según Hobsbawm, los latinoamericanos percibieron la política del buen vecino de Roosevelt no como un cambio positivo en la política exterior de Estados Unidos hacia la región, sino más bien como un signo de debilidad, aunque añade equivocadamente. Por último, afirma Hobsbawm, el fascismo en la década de 1930 parecía una historia de éxito, y dado que América Latina, cito, siempre se había inspirado en las regiones culturalmente hegemónicas y que era una región donde los líderes potenciales andaban, cito, siempre buscando la receta para convertir a la región en moderna, rica y poderosa, fin de cita, no era de extrañar que ahora miraban a Berlín y a Roma en vez de París, Londres o Washington. Sin embargo, como Hobsbawm afirma a continuación, la influencia del fascismo en América Latina tuvo un resultado muy distinto al fascismo en Europa. Mientras que los regímenes fascistas europeos destruyeron los movimientos obreros, los líderes latinoamericanos que se inspiraron del fascismo crearon movimientos obreros. Así, en la Bolivia revolucionaria del MNR, cuyos líderes libremente admitieron a Hobsbawm en conversaciones personales su deuda con Mussolini y Hitler, las minas fueron nacionalizadas y se implementó una reforma agraria radical. En Colombia, según Hobsbawm, Gaitán se hizo cargo del Partido Liberal y habría llevado al país en una dirección radical si no hubiera sido asesinado en 1948. Los individuos influenciados por el fascismo en América Latina no movilizaron a, cito, aquellos preocupados por lo que podrían perder, como fue el caso en Europa, sino a los que no tenían nada que perder. Ellos veían a la oligarquía y no a lo que hoy llamamos a veces el otro como el enemigo. Tanto en Argentina como en Brasil, estos movimientos influenciados por el fascismo, el peronismo, el varguismo, ayudaron a construir y se sostuvieron en los movimientos obreros urbanos de masa en lugar de destruirlos como ocurrió en Europa. Aparte de los movimientos populistas de América Latina, el otro grupo que Hobsbawm examina con cierto detalle son las guerrillas. Dedica varias páginas a la Revolución Cubana y a su impacto en el resto de Latinoamérica en el contexto de una discusión más amplia de cómo, para sorpresa de muchos en la izquierda, cito, a partir de 1945, la principal forma de lucha revolucionaria en el tercer mundo, es decir, en cualquier parte del mundo, pasó a ser la guerra de guerrillas. Fin de cita. En su discusión sobre la Revolución Cubana, Hobsbawm evita el romanticismo. En su explicación del éxito de la revolución, se centra principalmente en la debilidad del régimen de Batista, más que en los actos heroicos de los barbudos, aunque reconoce la importancia del carisma de Fidel. La evaluación que hace Hobsbawm tanto de la Revolución Cubana como de las guerrillas que inspiró en el resto de América Latina y en otras partes del mundo es bastante negativa. Describe la forma de gobernar de Fidel Castro a base de, cito, monólogos informales ante millones
como una forma no adecuada de gobernar, incluso un país pequeño o una revolución por cualquier periodo de tiempo. Fin de cita. Aunque no lo dice abiertamente, es evidente que para Hobsbawm fue el papel que cumplió el Partido Comunista de Cuba lo que hizo que la revolución se volviese viable. Cito, incluso el populismo necesita organización. El Partido Comunista es el único órgano en el lado revolucionario que se la podría proporcionar a Castro. Los dos se necesitaban el uno al otro y convergieron. Fin de cita. En otras palabras, para Hobsbawm, el giro de la revolución cubana hacia el comunismo fue parte de una nueva estructura estatal que solo el Partido Comunista de Cuba podía proporcionar, y en parte una consecuencia de la lógica de la Guerra Fría, la cual después de la invasión de Playa Girón en 1961 colocó a Cuba firmemente dentro del campo soviético. La evaluación de Hobsbawm de los movimientos guerrilleros inspirados por la Revolución Cubana es también negativa. Los describe como, cito, predestinados de manera uniforme a fracasar. Con la excepción de los países en los que existía una base campesina que podía ser incorporada a la lucha revolucionaria, como en Centroamérica y Colombia, y tal vez de manera más problemática en Perú, la mayoría de estas guerrillas, según Hobsbawm, se derrumbaron casi de inmediato. Hobsbawm parece atribuir este fracaso al hecho de que la mayor parte de los guerrilleros eran jóvenes intelectuales de clase media. La implicación es que estos intelectuales, y dice, no obstante lo que proponía un brillante joven izquierdista francés, ¿quién más? Se refiere a Debré, sobre los focos revolucionarios, fueron condenados a la derrota por lo que Hobsbawm llama, cito, una estrategia espectacularmente mal concebida, fin de cita. Las guerrillas urbanas que cambiaron la esfera de la lucha revolucionaria del campo a la ciudad fueron igualmente ineficaces según Hobsbawm. A estos guerrilleros urbanos o grupos terroristas, dice Hobsbawm, les resultó más fácil producir golpes publicitarios dramáticos y espectaculares asesinatos que revolucionar a sus países. Las dictaduras militares de los años 60 y 70 se analizan en un poco más de una página y en gran medida con el fin de poner en cuestión aún más la importancia de los movimientos guerrilleros. Hobsbawm considera que estas dictaduras fueran reacciones a movimientos políticos mucho más importantes que los movimientos guerrilleros. En Argentina, la principal preocupación de los militares, tanto en 1966 como en la década de 1970, fue un peronismo que resurgía. Los generales brasileños que se hicieron cargo en 1964 eran, dice Hobsbawm, los herederos del gran líder populista brasileño Getúlio Vargas. Los guerrilleros de la década de 1960 en Brasil fueron, cito, una excusa para la represión despiadada del régimen, pero nunca representaron una amenaza real para él. El golpe de 1973 en Chile fue una reacción contra la tradición chilena de frentes populares. Incluso en Uruguay, donde Hobsbawm reconoce que la guerrilla urbana era particularmente inteligente y eficaz, la guerrilla no fue más que una excusa para la represión y más bien la explicación del golpe de Estado se encuentra en el surgimiento de un amplio frente popular de izquierda compitiendo con el tradicional sistema bipartidista blancos-colorados. Hobsbawm regresa brevemente a las guerrillas en el contexto de una discusión sobre las guerras civiles en América Central en la década de 1980 y también del surgimiento de la teología de la liberación. Según él, los movimientos guerrilleros tardíos tuvieron más éxito que los que se establecieron en la década del 60, habiendo causado, cito, un ambiente de histeria en Washington durante el periodo del presidente Reagan. El tema final que Hobsbawm analiza a la luz de la historia de América Latina es en términos muy generales el desarrollo y en particular el impacto de la reforma agraria y la cuestión conexa de la migración rural-urbana y el surgimiento de nuevas modernidades urbanas. Al hablar de la reforma agraria, Hobsbawm se basa en su propia investigación en el Perú, donde concluye que la reforma agraria durante el gobierno militar de Velasco fue un fracaso, ya que los objetivos de los modernizadores que llevaron a cabo la reforma de la tierra eran muy diferentes a los de los campesinos que se beneficiaron de ella.
Hobson es aún más crítico sobre la reforma agraria mexicana, considerada en general como un éxito, mientras que él la ve como, cito, un gran éxito político, pero económicamente irrelevante para el posterior desarrollo agrario mexicano. Fin de cita. Al considerar el desplazamiento social y cultural que acompañó a la migración rural urbana, que según Hobson es un proceso que expresa la voluntad de la población rural de mejorar su situación, reproduce la letra de un huayno peruano en el que un joven critica a una chica por adoptar la modernidad, lo que implica la negación de sus raíces rurales. Hobson también identifica estas nuevas tensiones entre lo rural y lo urbano, lo tradicional y lo moderno, producido por o expresión del desarrollo en el surgimiento de la economía de la cocaína. ¿Cómo, se pregunta, estoy citando, puede un sembrío de yuca o de plátanos competir con la tentación de cultivar una cosecha que ofrece precios muy altos, aun cuando inestables? Y la antigua forma de vida, con las pistas de aterrizaje y los pueblos de rápida expansión de los narcotraficantes, con sus pistoleros, bares y burdeles. Fin de cita. De nuevo, como en los volúmenes anteriores de la tetralogía, la bibliografía y el ensayo titulado Leer más solo proporcionan información limitada sobre la gama de fuentes que Hobson consultó al escribir La Era de las Catástrofes. La bibliografía contiene la famosa Revolución en la Revolución de Regis Debray. Podemos considerar que este texto no impresionó demasiado a Hobson. El estudio antropológico de Gavin Smith sobre una comunidad campesina en la Sierra Central de Perú, así como una serie de fuentes en español, incluyendo el magistral estudio en 3 volúmenes de Jean Meyer sobre la cristiada, una sublevación católica en la década de 1920 en México, el estudio de Nicolás Lynch sobre el surgimiento del Sendero Luminoso en San Marcos, un estudio sobre la violencia y las apropiaciones de tierra en Colombia, un capítulo sobre las comunidades campesinas en el sur peruano y un volumen editado, Tiempos de ira y amor, sobre el conflicto armado interno en el Perú en los años 80 y 90. Obviamente Hobson se basó en muchas más fuentes, incluyendo, como se desprende en varios pasajes, discusiones con sus estudiantes que venían de América Latina, entre ellos Margarita Giesecke, una peruana que escribió en Birkbeck una tesis sobre el levantamiento aprista de 1932, y Alex Hulka, un estudiante de la New School en Nueva York que terminó trabajando para las Naciones Unidas y al que Hobson también menciona en su autobiografía. A modo de conclusión me limitaré a 3 puntos. 1. Es innegable que Hobson no le dedicó muchas páginas a América Latina en su tetralogía. Con la excepción de la Era de las Catástrofes, es poco lo que el lector aprende sobre América Latina. Pero hay que contextualizar esta falta de atención. Hoy los paradigmas historiográficos dominantes son el transnacionalismo y la historia global. Damos por entendido que la historia del mundo no es la historia de Europa. El surgimiento económico de China nos ayuda a entender que la posición dominante del mundo euro-norteamericano no es inevitable, sino más bien producto de circunstancias históricas muy particulares y explicables. Desde esta perspectiva, escribir una historia global sin provincializar a Europa, como sugiere el historiador indio Dipesh Chakrabarty, es impensable. Pero cuando Hobson escribió sus volúmenes, en particular los 3 primeros, los paradigmas eran otros, la realidad geopolítica otra. Por ello, la poca atención que le presta América Latina tiene que contrastarse no con cómo pensamos la historia del mundo hoy, sino con cómo se pensaba en la década del 60, 70 y 80. Desde esta perspectiva, la atención que Hobson prestó a América Latina y a África y a Asia, por más limitada que fuera, fue sumamente importante en poner la semilla de una historia global más completa, quizá más inclusiva. 2. Llama la atención hasta qué punto el paradigma de la teoría de la dependencia impone la lectura que Hobson tiene de la historia de América Latina. De ahí que haga hincapié en las relaciones de poder asimétricas entre la región y Europa o Estados Unidos y en cómo esta asimetría se refleja en la relación comercial y en el intercambio de materias primas por productos industriales.
La atracción de la teoría de la dependencia para Hobsbawm no debería sorprendernos, ya que ofrece un marco analítico que transfiere al contexto internacional el marco analítico marxista que él aplica en contextos nacionales. Lo interesante quizás es más bien resaltar el hecho que Hobsbawm estaba dispuesto a incorporar a su estudio sobre la historia del mundo marcos analíticos como la teoría de dependencia generados en lo que hoy solemos llamar el sur global y antes llamábamos el tercer mundo, cuando pocos historiadores europeos prestaban atención a la producción historiográfica y menos aún a la producción teórica proveniente del sur. Por último, creo interesante resaltar el rechazo de Hobsbawm hacia las guerrillas de las décadas de los 60 y 70 y su evidente atracción a los movimientos nacionalistas populistas. Como buen comunista, es probable que Hobsbawm percibía las guerrillas a través de la crítica leninista del ultraizquierdismo. No olvidemos que, a diferencia de la gran mayoría de sus contemporáneos, Hobsbawm nunca dejó de pertenecer al Partido Comunista Británico, al que se unió cuando era estudiante en Cambridge. De hecho, Hobsbawm sobrevivió más años que el partido mismo. Para Hobsbawm, los guerrilleros, salvo quizás las FARC colombianas, eran poco más que aventureros irresponsables. Por el contrario, interpretó a los movimientos como el peronismo o el baroísmo como un reflejo de procesos políticos genuinamente populares, versiones latinoamericanas de los grandes movimientos obreros que dieron forma a la Europa moderna. En el laboratorio de América Latina en el laboratorio histórico de América Latina, parece concluir Hobsbawm, el proceso mediante el cual los de abajo se fueron abriendo un espacio político, uno de los procesos centrales del siglo XX, tomó un curso particularmente latinoamericano. Gracias. Muchas gracias, Paulo. Vamos a pasar a las preguntas. Pablo, cuando Hobsbawm ve al proceso de Velasco como una revolución peculiar que no se ajusta al texto, ¿podrías elaborar un poquito sobre eso? Casi no la menciona en estos 4 textos, ¿no? Y en realidad discute muy brevemente la reforma agraria y menciona que es un fracaso, pero no le dedica, hasta donde yo pude ver, no le dedica mucha atención a la reforma, al gobierno de Velasco. Escuché una conferencia de Eric Hobsbawm acá en Perú, eso fue por los años 70, y una cosa que me dejó realmente sorprendido, deslumbrado intelectualmente, fue su alusión a que, en una perspectiva global, la crisis de los movimientos campesinos, de la vida campesina a nivel mundial se produce en los años 40. Es decir, no es como nos figurábamos que es a fines de la Edad Media que entra en crisis el modo campesino, el modo de producción campesino en Europa, sino que todavía hasta mitad del siglo XX buena parte de Europa sigue siendo campesino, y es solo en ese periodo, lo cual coincide con América Latina, que entra en crisis. A partir de eso quisiera preguntarte, yendo un poco más allá de los 4 textos, ¿no? Tengo la impresión de que hay digamos, como cualquier persona, hay un Hobsbawm racional que hace un gran modelo teórico, y al mismo tiempo hay un Hobsbawm más afectivo, más romántico, que se expresa en Rebeldes Primitivos, se expresa en Bandidos, donde hay alusiones a América Latina que creo que van en esa dirección. No sé si quisieras trabajar un poco en ese tema. Sí, la verdad es que no he leído Bandidos y Rebeldes Primitivos con la misma atención que estos textos. De hecho, es Rebeldes Primitivos lo que lo lleva a América Latina, ¿no? Y la edición inicial de Rebeldes Primitivos no contiene casos latinoamericanos, es solo la edición en español donde él incluye unos estudios sobre América Latina. Sí, creo que tienes razón, digamos, y de hecho en su autobiografía hay
hay una discusión muy amplia sobre América Latina. De hecho, el capítulo sobre el tercer mundo de su autobiografía está dedicado casi exclusivamente a América Latina. O sea que había un interés real por la región que no se refleja en la tetralogía. Pero es un poco porque él va a buscar a América Latina a esos campesinos que él encuentra en periodos anteriores en Europa, ¿no? O sea, por eso es que él plantea que América Latina es un laboratorio, porque es un lugar donde puede hacer experimentos controlados, ¿no? Y eso viene un poco de una visión quizá un poco cegada sobre América Latina, donde ve lo que fue Europa en el pasado, ¿no? Que me parece también algo problemático. Buenas noches. Mira, yo tengo dos inquietudes en función a lo que te he estado escuchando, Paulo. Mira, primero, tú detallas que él hace varios viajes, varias pesquisas por América Latina. Y sin embargo, las observaciones que va planteando en los textos como que no son exactamente, digamos, acertadas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es cuando menciona el fenómeno del APRA, ¿no? Viéndolo como un movimiento popular de izquierda. Desde la época en la que van a la convivencia, el viraje hacia la derecha de Víctor Raúl Aya de la Torre y del APRA es muy evidente, ¿no? Algo que se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Ese viraje fuerte hacia la derecha. Y lo otro que sí me llama la atención más bien es cuando él ve interesante a los movimientos populares, ¿no? Pero acertadamente yo creo ve su imbricación con líderes fascistas, pero los ve como enfrentados a la oligarquía, lo cual nuevamente no parece ser otra vez acertado, ¿no? Sino que están más bien enfrentados a aparatos políticos de la derecha conservadora, pero que más bien son muy amigos con las oligarquías tradicionales que imperan en América Latina, tanto en Argentina como en el Perú, como en Colombia, ¿no? Sí, bueno, la referencia que hace al APRA es en el contexto de la Gran Depresión, ¿no? Entonces, quizá en ese periodo sí podemos aceptar que era un movimiento de izquierda en términos amplios. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que planteas sobre su visión de los movimientos nacional populistas. Me parece que tiene una visión muy, no sé si romántica, pero excesivamente positiva de esos movimientos, ¿no? Bueno, en verdad un comentario chiquito respecto a la mención que él hace de América Latina y de las independencias, específicamente en el primer tomo de la tetralogía, y que a mí cuando lo leí me llamó la atención porque en el ensayo bibliográfico obviamente no cabe todo, y era evidente que él estaba siguiendo a Bonilla y Spalding en ese debate sobre la independencia concedida o concebida, ¿no? Entonces, me parece que el problema del formato del libro, el hecho de hacer esos ensayos bibliográficos que pueden resultar interesantes para un lector poco especializado, por ejemplo, sí se vuelve un poco problemático si es que quieres realmente rastrear sus fuentes, ¿no? Porque sí hay algunos debates que él no menciona y que están implícitos, especialmente en el caso de América Latina, ¿no? Porque me parece que cita mucho más cuando está hablando de Europa, cuando está hablando de, bueno, el objeto, el sujeto principal de su trabajo, ¿no? Pero en la era de la Revolución es del 62, o sea que no está aludiendo al debate de Bonilla y Spalding, que es posterior, ¿no? Pero sí, obviamente, era un historiador de Europa, ¿no? Pero creo que tiene la virtud de muy tempranamente buscar incorporar la historia del resto del mundo en una visión global. O sea, si uno leía un libro de la historia del mundo en 1960, era muy poco lo que uno encontraba sobre América Latina, ¿no? Entonces, Hobson no le dedica mucho espacio, pero mucho más de lo que era normal. Buenas tardes. Me gustaría que pudieras de repente ahondar un poco en cómo es que Hobsbawm se vincula con la teoría de la dependencia, es decir, qué rescata de ella, qué no, hasta qué punto, ¿no? Cómo discute también con los que piensan esta teoría de la dependencia, etcétera, ¿no? ¿Puedes un poco detallar un poco eso?
No hay una discusión explícita, ¿no? Más bien uno percibe la influencia de ese paradigma implícitamente en la manera como presenta la relación de América Latina con Europa y con Estados Unidos. Pero no hay una discusión, de hecho, o sea, usa la palabra dependiente, pero nunca habla de la teoría de la dependencia. Bueno, no en los libros, pero Hobsbawm sí escribió en un artículo sobre la revolución peculiar, como tratando de entender el proceso velasquista como algo diferente fuera del texto. La pregunta que quería hacerte, a ver si, me acabo de enterar que eres hijo de Rafael. El uso de las crisis como parteaguas, ¿no? Para explicar la crisis del siglo XX, se va al siglo XVII, y que eso permite entender mejor lo que ocurre en ese pedazo de tiempo. ¿Quieres elaborar un poquito sobre eso? No he mirado eso. Sí, sobre el tema sería interesante. El año pasado con la profesora Rosas hicimos un conversatorio dedicado a la muerte de Hobsbawm. Y Aldo Panfichi, que fue alumno suyo, daba el testimonio de que en las clases Hobsbawm era muy agresivo defendiendo a la Junta Militar, ¿no? Es decir, estaba en contra de la posición de la izquierda, que estaba contra la Junta Militar en ese momento, y por el contrario, reivindicaba eso como un proceso progresivo, interesante, importante. Bueno, eso me parece que es consistente con su defensa de los movimientos nacional-populistas, ¿no? Sí. Perdón, lo que tú mencionas no lo he mirado, ¿no? He hecho un rastreo muy detenido sobre lo que menciona sobre América Latina. Pero ese artículo creo que lo tienen eso, okay. De la revolución. Quizás deben hacer un esfuerzo o un ejercicio de imaginación. No te vi. Mencionaste que la tumba de Hobsbawm está cerca a la de Marx. Al frente. ¿Qué tipo de diálogos establecería Hobsbawm con Marx, ¿no? ¿O sobre qué temas giraría esta conversación imaginaria? Creo que esa es una conversación que hay que hacer con unas chelas. Solo una curiosidad, ya que Hobsbawm mencionaba la dependencia de América Latina económica total respecto de la Gran Bretaña después de la independencia, y eso se hace evidente en hechos como la guerra de la Triple Alianza o incluso la guerra del Pacífico entre Perú y Chile. ¿Tiene algunos comentarios sobre la guerra del Pacífico Hobsbawm al respecto? No la menciona. Hay un par de menciones a los nitratos como una de las materias primas, el salitre, pero a menos que se me haya pasado cuando estuve revisando, no hay un análisis detenido ni siquiera una mención. Que sorprende, pero... Bien, por concluir la ronda de preguntas, quisiera agradecer a la Fundación por haber estado. Gracias a Paulo por darnos esta interesante charla que complementa la mesa que se organizó el año pasado sobre el aporte historiográfico de Eric Hobsbawm, que también lo pueden encontrar en Videos PUC. Y creo que es importante esta reflexión porque vemos cómo entra en su visión, en su discurso América Latina, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y en las siguientes futuras actividades también esperamos verlos. Vamos a tener con nosotros al historiador Elías Palti, al historiador Juan Marchena y a una serie de especialistas para discutir diversos temas de historia intelectual, militar, política, de mentalidades, y esperamos tenerlos también aquí con nosotros. Muchas gracias.